Nos acompaña Alejandro Macarrón. Alejandro, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas Alejandro gracias. Macarrón, quizá lo conozcan ustedes, él es ingeniero, pero de facto se dedica parte de su tiempo a la demografía. Su último libro es este, Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. A la catástrofe por la baja natalidad. Bueno, yo creo que al margen de la mercadotecnia que todo libro implica y necesita, a la catástrofe por la baja natalidad, Alejandro, ¿de verdad estamos tan mal? Sí. Yo le pedí a Alejandro que... O sea, no estamos tan mal, estaremos tan mal si seguimos así. Eso es lo que realmente pasa. Todavía no estamos tan mal. Lo que pasa es que estamos teniendo tan pocos niños que estaríamos muy mal si seguimos así. A mí, antes de empezar esta sesión, estábamos en publicidad y Alejandro me estaba explicando de manera muy didáctica, muy comprensible, muy inteligible, por qué esta crisis de natalidad, desde cuándo viene, y me lo estaba dibujando en términos muy globales, es decir, en términos generales, no solo nacionales españoles, que acudiremos a ello. Vamos a ir, si te parece, Alejandro, de lo general a lo particular. Tú me hablabas antes de mitad del siglo XIX, hace 150 años, la terrible mortalidad infantil que había, que eso de alguna manera estaba compensando las cifras. Vamos a empezar por ahí, si te parece, vamos a alejarnos en el tiempo y vamos a ampliar el espacio geográfico y luego vamos a ir concretando. Cuéntanos. Bueno, históricamente, por ejemplo, en tiempos de Roma y hace 150 años en España, la esperanza de vida era aproximadamente 28 años, que son los mismos números que ahora, son de 82, pero cambiados de orden. ¿Y eso por qué era? Pues sobre todo era porque se morían, los niños morían muchísimos después de nacer. En el derecho romano no seas persona si tienes que pasar 24 horas vivo, desprendido del seno materno. Y eso era porque se morían como chinches y a efectos de herencias era muy importante que la vida se consolidase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si se morían muchísimos niños, o teníamos muchos niños, más que ahora, o directamente las poblaciones desaparecían. Comentábamos que en España, por ejemplo, con las tablas de mortalidad que conserva el INE, que están en internet, las puede ver cualquiera, de 1860, 1870, más de la mitad de los fallecidos no llegaban a los 16 años, más de la mitad. Esa era gente que no había podido tener hijos, lógicamente, porque se había muerto demasiado pequeño, ¿no? Entonces, la sociedad necesitaba antes tener muchísimos hijos para que no se produjera una hecatombe demográfica. Una hecatombe que pasaría muy rápido. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo moderno, ¿no? Llega una prosperidad muy fuerte. Malthus predijo que la población crecería más rápido que los recursos, pero se equivocó completamente. Porque gracias al capitalismo, la tecnología moderna, la democracia, al Estado de Derecho, la sociedad occidental basada inicialmente en los valores cristianos, eso generó un desarrollo económico tremendo y también de la medicina. Y entonces la gente comía mejor, tenía más higiene, agua potable. El agua potable ha sido importantísima, más incluso que casi todas las medicinas. Entonces dejamos de morirnos tanto y entonces... ¿Cuándo se produce ese cambio? Ese cambio empieza a pasar en el siglo XIX. En el siglo XIX las primeras vacunas, de hecho España es de los primeros países que vacunan contra la viruela, es una de las cosas que mataban mucho, ¿no? Se va produciendo lentamente en el siglo XIX y sobre todo en el XX de una forma muy fuerte. Y entonces en realidad vamos dejando de tener tantos niños como antes, pero se morían todavía menos, entonces se producen grandes crecimientos de población en España y en otros países. La población española, por ejemplo, se duplica tanto en el siglo XIX como en el XX. Históricamente no se había duplicado cada siglo, prácticamente, posiblemente nunca, ¿no? Porque no se crecía tanto. ¿Cuál es el problema? El problema es que llega un momento en que los nacimientos van cayendo, va cayendo la natalidad por una serie de factores que analizamos en el libro, que ahora comentaremos, el cambio de sociedad, una sociedad rural a una sociedad urbana, el cambio de una sociedad que va viendo cada vez más gente que no es creyente. Las sociedades tradicionales eran unos valores religiosos en nuestra civilización cristianos muy fuertes, que llevan aparejado también la religión cristiana, lo mismo que la musulmana y otras religiones, tiene entre sus valores la familia y la natalidad. La procreación. La procreación, eso va cayendo. Va cayendo las sociedades, ahora va cayendo también, digamos, el patriotismo. La mujer se incorpora, hoy que es el día se va incorporando al mundo del trabajo y eso afecta, ¿no? Entonces, la natalidad va cayendo, pero llega un momento en el cual, sobre todo en España, en concreto pasa, y en Europa pasa en los 60 y en España pasa en los 70 y 80, que cae demasiado. ¿Y qué quiere decir demasiado? Que nacen tan pocos niños que ya no tenemos, ya no solo no para crecer en población, sino para reponer la que se va, digamos, muriendo, ¿no? Eso es lo que se llama el índice de reemplazo. Índice de reemplazo. ¿Y esto cuándo empieza el momento crítico? ¿Cuándo ya dejamos de garantizar ese reemplazo? En España pasa en el año 80-82. Año 80-82. En España, cuando murió Franco, el año 75-76, teníamos 2,8 hijos por mujer, que era más o menos la mitad
que la natalidad histórica, que la tasa de natalidad histórica. Pero como la tasa de mortalidad es mucho menor que la histórica, tenemos unos crecimientos de población muy sanos, lo que se llama crecimiento natural. Crecimiento natural es la diferencia entre nacimientos y muertes. Luego está el crecimiento que te puede dar la inmigración. O sea, la población tiene 4 cosas de variación. Gente que nace, gente que se muere, gente que se va, emigrantes, y gente que inmigra. Pueden ser de tu país o de otro país, ¿no? Bien, pues crecimiento natural es nacimientos menos muertes. Cuando murió Franco, cuando llegó Juan Carlos al trono, teníamos unos 300.000 nacimientos más que muertes. Ahora tenemos más muertes que nacimientos. ¿Cuántos más o menos? Todavía a nivel nacional pocos, porque la población española todavía era como relativamente joven. Todavía el desbalance no es muy fuerte a nivel nacional. Si no contamos a los inmigrantes ya es bastante más fuerte, a lo mejor son 50.000 o 60.000, cada año hay como 50 o 60.000 españoles menos, pero todavía es una población de 40 y tantos millones, no se nota mucho, pero en algunas provincias, eso es a nivel nacional, hay provincias donde por cada persona que nace mueren 3. En España hay 10 provincias, en las cuales por cada español que nace mueren 2 o más, y hay una que es Zamora, donde por cada persona que nace mueren 3 personas. En Orense y en Lugo, por cada persona que nace mueren más de 2 personas y media. Que allá son proporciones, eso sí que es un desangramiento, ¿no? Entonces, en esa situación estamos ahora. Cuando me preguntabas, ¿estamos en situación catastrófica? Todavía no, porque todavía no es tan fuerte. Pero la tendencia es que vamos a la catástrofe. Las tendencias es hacia dónde vas. Si luego cambia la tendencia, o sea, nosotros vamos en un coche que va hacia el precipicio. Si paramos y cambiamos el rumbo, pues no nos caemos, ¿no? Pero si no cambiamos, nuestro coche demográfico va hacia el precipicio. Vamos a volver enseguida sobre nuestro país, que es lo que nos interesa a todos, pero me interesa también, Alejandro, que hables, porque te refieres aquí en el libro a Occidente y medio mundo, me interesa que dibujes un panorama más global. ¿Esto está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos? ¿Dónde no ocurre? ¿Dónde sí ocurre? Esto pasa en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Lo que pasa es que en los países todavía muy pobres, todavía tienen, digamos, natalidad positiva. Esto empieza, de hecho en Estados Unidos hablamos de mitad del siglo XIX. Bien, en el libro doy la estadística de Estados Unidos. En Estados Unidos empezaron a caer los nacimientos hacia 1800. Lo que pasa es que eran muchos. La sociedad americana al principio era muy religiosa, eran pioneros emigrados de Europa, colonos, que eran gente que tenía muchísimos hijos. Y entonces, a partir de 1800 más o menos, empezó a caer la fecundidad, pero, como decían, no tenía un efecto negativo, porque realmente tenían tantos hijos todavía que no pasaba nada. Pero empieza entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en todos los países que se van desarrollando se observa la misma pauta, en todos. Unos un poco antes, otros un poco después. En el libro doy datos, por ejemplo, de Suecia desde finales del siglo XVIII. Y se observa cómo a finales del siglo XVIII ya empieza a caer la mortalidad. Entonces se producen crecimientos de población muy fuertes, pero luego poco a poco empieza a caer los nacimientos y se va reduciendo ese exceso. Pero recordamos, por ejemplo, Suecia, que es un país muy rico, en el siglo XIX emigraron muchísimos suecos a Estados Unidos, porque es que nacían muchos, o sea, la economía no conseguían absorber la cantidad de gente que nacía y el exceso de nacimientos, por así decirlo, cuando llegaban a adultos, y entonces se tenían que ir, ¿no? Bien. Eso, como decía, pasa en España, pasa en todas partes, y el problema en todas partes empieza, no al principio, no pasa nada porque caigan los nacimientos y también caen las muertes de niños y de jóvenes. El problema pasa cuando se llega a lo que se llama el nivel de reemplazo. ¿Qué es el nivel de reemplazo? Pues es el número necesario de hijos que tiene que tener cada mujer, también se podía medir por hombres, pero se suele medir por mujer, para que la población no decaiga, no haya menos. Y eso antes era un nivel más alto, por lo que decía de la mortalidad. Ahora se calcula que está en 2,1 hijos por mujer. ¿Eso qué quiere decir? En un poquito más de 2 hijos por mujer, porque resulta que nacen siempre más hombres que mujeres. Nacen un poquito más de hombres que mujeres. Luego los hombres nos morimos más, eso no protestan hoy, pero los hombres vivimos menos, nos morimos mucho antes que algo antes que las mujeres, ¿no? Entonces eso va compensando, aunque nace un poco más de hombres que mujeres, como los hombres mueren más incluso desde pequeños, al final va habiendo incluso más mujeres, hay más mujeres con 70 años, con 80 años, con 90 años, hay muchas más que hombres, ¿no? Bien, entonces, ahora mismo hacen falta 2,1 hijos por mujer. Y en España tenemos, desde hace 30 años, aproximadamente de media 1,3, 1,4. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que significa es que por cada 100 jóvenes que tenemos hoy día, por ejemplo, 100 adultos jóvenes, entre todos acaban teniendo solamente 60 o 65 hijos. Y eso significa que si hoy hay 100 jóvenes, por ejemplo, en un pueblo de 5.000 habitantes o de 1.000 habitantes, que haya 100 jóvenes,
pues dentro de 30 años, en vez de haber 100 jóvenes, habrá 60. Y 30 años después habrá 35. Bueno, toda la población del pueblo, con algo de retraso, irá decreciendo a ese mismo ritmo. Pero es que mientras está decreciendo la población, la que va quedando está cada vez más envejecida, porque lo que faltan, la gente, hoy día nos morimos más tarde, pero si no hay niños, o sea, eso es lo que se llama la pirámide de población, que es un poco la distribución de población por edades, que se pinta en vertical, dice hay muy pocos mayores, muy pocos muy viejos, pocos entre viejos y maduros, bastantes maduros, eso era lo tradicional, ¿no? Que había cuanto menos edad, más. Ahora está invertida, se está invirtiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay, por ejemplo, hay mucha más gente de tu edad de la mía, bueno, yo soy más mayor que tú, pero que niños, ¿no? En España ahora mismo, yo nací en el año 60 y de la gente de que nacimos en el año 60 a lo mejor hay 600.000 personas, pero niños hay solamente 400.000, ¿no? Quiere decir que somos más, toda la vida había sido al revés, en todas las sociedades de la historia de la humanidad. Siempre había sido al revés. Siempre había sido al revés, había muchos niños, bastantes jóvenes, adultos jóvenes, menos que jóvenes, pero también bastantes, y eso generaba unas sociedades en crecimiento y unas sociedades, digamos, sanas demográficamente. Ahora tenemos una pirámide, pero invertida. Exactamente. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué desafíos supone Pues esto? las consecuencias significa, primero, todas las sociedades de siempre se han montado para lo contrario, con lo cual tendríamos que cambiar todo para no pasarlo muy mal. ¿Y por dónde empieza el problema? Todo el mundo habla de las pensiones, claramente, eso está claro, pero hay sectores económicos que lo han notado antes. ¿Quiénes son? Pues los que dan servicios y productos para niños. Por ejemplo, si ahora mismo hay un 40% menos de niños en España que hace 30 años, pues los colegios, los pediatras, o sea, toda la economía está montada, pues se producen productos, hay comida que comemos todos, pero hay productos específicos para determinadas edades. Bueno, pues todo lo que da servicios o productos para los niños, ahora mismo tiene mucho menos negocio que hace 30 años, o sea, pañales, comidas de bebés, ¿no? Biberones, potritos, todo esto. Exactamente. Entonces, luego, los siguientes que lo van a sufrir son los que venden a jóvenes, ¿no? Que venden ropa para jóvenes, las universidades. Por ejemplo, ya tenemos en España hay ahora mismo como un 30% menos de población universitaria española que hace 20 años. Un 30% menos en solo 20 años, o 35. Pero algún espectador, una tercera persona que nos esté viendo, puede pensar, bueno, más oportunidades, por fin vamos a acabar con el paro. Sí, vamos a ver, eso es verdad. Digamos, el hundimiento demográfico llevará a acabar con el paro, pero recordemos que en los cementerios tampoco hay paro, que cuando uno se muere, cuando tú te mueres desaparecen todos los problemas. O sea, las ventajas que tiene esto es la muerte de la sociedad. Entonces la muerte nos asusta y es verdad. Ahora, es verdad que con la muerte se te acaban las deudas. Se acaba, por ejemplo, si desapareciese la humanidad, desaparecerían las guerras, desaparecería el machismo, desaparecería el déficit público, desaparecerían, si eres de izquierda, desaparecería la derecha, si eres de derecha, desaparecería la izquierda. O sea, eso no es un consuelo suficiente. No hay ninguna moneda que solamente tenga una cara. Entonces, ¿cuál es la cara buena de la moneda del envejecimiento de la sociedad? Desaparece el paro. Ahora, eso sí, a los trabajadores que queden les van a freír impuestos, porque hay que pagar a los de arriba, a los más mayores. A los más mayores. Desaparece la delincuencia violenta, también es cosa propia de jóvenes. Por ejemplo, una cosa que cuento en este libro, incidentalmente, es que las revoluciones se han hecho sobre todo en países... Lo voy a poner yo aquí, que sí, con la cámara 3 lo va a coger Raquel, fenomenal. En países llenos de jóvenes. Las revoluciones violentas, las revoluciones islámicas de los últimos años, los últimos 30 años, países rebosantes de jóvenes. En la España, cuando tuvimos nuestra guerra civil, había muchos más jóvenes que ahora. O sea, había mucha más proporción, mucho más jóvenes en proporción a los mayores que ahora. Cuando la ETA en el País Vasco, el movimiento terrorista ETA, tuvo su momento de auge, en el País Vasco había el doble de jóvenes que ahora. Bien, pues yo en este libro, implícitamente, lo escribí antes de la crisis última catalana, pensaba que era muy difícil que en Cataluña hubiese un verdadero conflicto fuerte, porque es una sociedad muy envejecida, y las sociedades muy envejecidas, una cosa buena que tiene es que no generan conflictos violentos. Bien, había unos incidentes aparentemente tremendos, mediáticamente tremendos, y no ha habido, afortunadamente, ni un solo muerto, ni un solo herido verdaderamente grave. En cualquier otra época de la historia de la humanidad, los enfrentamientos entre jóvenes que habría habido, o sea, en España o en Francia, habido sangre. Decenas de muertos, o sea, con la tensión que ha habido. Pensemos en la propia Yugoslavia de hace 25 años, que era también una sociedad más joven todavía que
O sea, es un que conflicto también identitario. Entonces, el envejecimiento de la sociedad y el invierno demográfico, esto que se llama invierno demográfico, como todo tiene algún efecto secundario positivo, pero son los mismos efectos que tienen morirte, ¿no? Si tienes muchos problemas, por eso hay gente que se suicida, yo no pienso suicidar nunca, pero quiero decir, vamos a ver, se suicida bastante gente. En España, un hombre de cada 60 acaba sus días suicidándose, es decir, no aguanta la vida. Pero es que en España tenemos menos suicidios que en otros países. Es que hay países donde es un hombre de cada 20 o de cada 30, las mujeres se suicidan menos, eso tampoco protestan hoy, que en España hay 3.000 hombres que se suicidan y 1.000 mujeres que se suicidan al año. Esa brecha no les importa nada, pero es una brecha tremenda. El suicidio tiene mayor incidencia en los países que consideramos además modélicos, en el norte de Europa, en la Europa donde el estado del bienestar es, vamos... El suicidio se da más, y en España mismo hay más suicidios ahora que antes, aunque tenemos menos que esos países. El suicidio se da más en algunas sociedades desarrolladas. También hay algunas sociedades primitivas donde el suicidio es endémico, por así decirlo, pero en la gran mayoría de las sociedades más primitivas, más básicas, tienen más niños y se suicidan menos. Alejandro, ¿existe, al margen de las guerras, de los desastres naturales, ¿existe algún precedente en la historia de esta situación en la que estamos atravesando ahora? Vamos a ver, no existe ningún precedente por esperanza de vida, porque vivimos más, que eso es una cosa maravillosa. Nunca se ha vivido de media 80 años o 85, que debemos estar ya en España 83 posiblemente. Este año es el año de mayor esperanza de vida en la historia de la humanidad, pero es que el año que viene será mayor que... tal y como van las cosas, que siguen pasando así. Con lo cual, desde ese punto de vista no existe precedentes. De tan baja fecundidad, sí, seguramente ha habido momentos donde la fecundidad cayó en la Roma clásica decadente, en la Grecia clásica decadente, en el momento de decadencia, y acabaron fatal. Seguramente no cayó tanto como ahora, porque si hubiese caído tanto como ahora, habrían desaparecido en un segundo. Quiero decir, por lo que te decía de la mortalidad, en el libro de hoy, por ejemplo, algunas simulaciones de qué pasaría con los pocos hijos que tenemos ahora, pero la mortalidad tradicional. Bueno, se ve que las sociedades desaparecen en 3 o 4 generaciones, no queda nada. Ahora, sin embargo, como no nos morimos tanto, pues digamos, aunque tenemos una natalidad baja, duraríamos más tiempo. A cambio, envejeceríamos más. O sea, a cambio, esto es la otra cara de la moneda. Una sociedad llena de viejos, ahora parece que no se puede decir nada que suene un poco feo, parece viejo. Bueno, pues yo también seré un viejo, tú serás un viejo. Si Dios quiere. Exactamente. Ojalá. Si Dios quiere, seremos viejos, pues una sociedad que está llena de viejos y que tiene pocos jóvenes, pues una sociedad muy difícil de gestionar, porque claro, humanamente y moralmente a esos ancianos hay que atenderles, pero económicamente es durísimo, porque significa que los jóvenes tienen que trabajar casi en exclusiva para ellos, lo cual es complicado. O sea, va a ser, vamos a ver, la sociedad a la que vamos va a ser una sociedad en la cual el cuidado de los mayores va a aplastar a la economía, posiblemente, pero por otra parte tampoco va a ser suficiente. O sea, van a estar mal. Pues la gente me pregunta, ¿vamos a cobrar pensión? Digo, sí, porque va a tener tanto poder electoral los mayores, en los cuales yo también estaré dentro de no tanto, que eso va a hacer imposible que no haya una bolsa de dinero para repartir. Pero ¿cuánto va a ser esa bolsa de dinero? Va a ser una cantidad decreciente. Porque claro, como cada vez vamos a ser más los jubilados, tú seas también un jubilado y ya te digo, dentro de más, a mí me quedan 10 años para jubilarme, aunque a lo mejor me jubilaré dentro de 15, no me quiero jubilar, me jubilaré con 70 y tantos, espero, pero todos llegaremos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que seremos tantos que, oye, le decimos al resto de la sociedad, oye, trabaja para mí, ¿no? Y claro, el resto de la sociedad dice, oye, pues ya veremos si me apetece trabajar para ti. O sea, esa tensión que ya estamos teniendo estos días estaba de actualidad. Es decir, los pensionistas han sido, para que la gente lo tenga claro, el segmento social mejor tratado en la crisis con mucha diferencia. Que lo dijo el otro día un ministro y la gente se lo echó encima. Bueno, pero es la verdad. Es que es la pura verdad. Vamos a ver, es la pura verdad, no es culpa de ellos, no es culpa en un sentido... ellos son responsables. No, vamos a ver, los políticos saben dónde está el voto. Entonces, en España los jubilados son el 25% aproximadamente del censo electoral, pero los jubilados votan más que la media y son posiblemente el 30% de los votantes. El 30% de los votantes, cuando hace algo de forma homogénea, pensemos por ejemplo en los votantes homosexuales, ¿no? En todos los países son a lo mejor entre el 2 y el 4%. Se han organizado muy bien, han pedido unas reivindicaciones y los políticos... las elecciones se ganan por un 2 o un 3% de votos. Bueno, pues si se ganan por un 2 o un 3%, por un 30%, o sea, es... La garantía de la victoria. No, quiero decir, y la garantía de la derrota si los tienes en contra. O sea, por tanto, el poder electoral de los jubilados, que insisto, no es que sea un poder maligno, no es que sean muy malos, al contrario, son personas pues como todos y todos lo seremos. Pero la dinámica es, a que nos lleva, es que posiblemente, si los políticos se pasan de frenada
atendiendo sus reivindicaciones en una medida correcta, es justo y necesario y moralmente un deber, pero como se pasen, aplastan la economía. Dicho lo cual, vamos a distinguir entre jubilados y jubilados. ¿Tiene que cobrar la misma pensión un jubilado que ha tenido 4 hijos que otro que no ha tenido ninguno? Si los dos son de la misma clase social, han cotizado lo mismo. Bueno, la jubilación no se mide por clases sociales, sino por cuánto has cotizado. Es decir, usted ha trabajado tantos años, ha cotizado tanto. Con el sistema actual cobran lo mismo. Ahora hay un poco de diferencia si es mujer, que por cierto al hombre no le dan nada si ha tenido más hijos, pero bueno, pero es una diferencia no pequeña. Bien, prácticamente es como estábamos antes. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Porque el que ha tenido muchos hijos ha gastado mucho dinero... Es controvertido esto que planteas, Alejandro, ¿eh? ¿Cómo? Es controvertido. Bueno, en el sentido de que claro, es de una lógica aplastante. Uno, si no ha procreado y no tiene hijos... Ha podido ahorrar más. Claro, ha podido ahorrar más y además no está proveyendo de hijos a la nación que luego ha de pagarle la jubilación. Exactamente, por eso, el que ha tenido hijos, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas que tenemos que hacer es, tenemos que compensar económicamente a los que han tenido hijos porque ahora mismo... O sea, lo pagan ellos de entrada, los padres pagan de entrada pues casi todos los costes de que a un hijo, quitando cosas como la educación, si vas a un colegio público, pues el coste para los padres va en beneficio de la sociedad. En cambio, el que no tiene hijos, por la razón que sea, porque no he querido, porque no he podido, porque he tenido mala suerte con mis parejas, por la razón que sea, pues has podido ahorrar más o te has podido pegar la vida padre. O sea, un hijo te cuesta criarlo desde que lo tienes hasta que se emancipa, depende de las clases sociales, depende de las familias, depende de tal... Te puede costar en total entre 50.000 y 300.000 euros. O sea, tú llegas a jubilado, cuando ya se te han criado, puedes tener 300.000 euros más por cada hijo. Por cada hijo. A cambio te han dado unas satisfacciones, ese es un dinero que tú has metido, por así decirlo, en la sociedad. Bueno, pues es justo que la sociedad, a lo mejor no sé si todo, porque tú has tenido la satisfacción, tú no has tenido hijos para que te den dinero, tú has tenido hijos porque es una cosa de continuidad personal, de cariño, de que tus padres los han tenido, de que te apetece tener familia. Pero es justo que la sociedad no le dé la misma pensión a jubilado 1 que ha cotizado lo mismo que jubilado 2, pero jubilado 2 ha tenido 4 hijos y el otro no ha tenido ninguno. Alejandro, a mí esto que dices me parece de una lógica aplastante, pero ¿se está aplicando esta fórmula en algún lugar del mundo? Se está empezando a aplicar, que yo sepa, ya te digo, en España mismo se hizo una pequeña reforma, que era que las mujeres que habían tenido 2 hijos tuviesen un 5% más de pensión, de lo que les tocaba con la Fórmula X. Si habían tenido 3, era un 10, y si han tenido 4 o más, un 15. ¿Y por qué solo las mujeres? Bueno, estamos en lo que estamos. La razón teórica era que las mujeres en general han cobrado menos. Y es verdad, pero estamos en estas cosas mostrencas de la política Esto tiene moderna. ideología, sí. Alejandro, me quedan muchas preguntas que hacerte. No me gustaría que te fueras sin que te las formulara. De manera que te voy a pedir cierta capacidad de síntesis, cierto esfuerzo de síntesis. Hemos hablado de cuál es la realidad, que si no es desastrosa, apunta al desastre. Sí. Esa es la realidad objetiva al que nos enfrentamos, este es el horizonte. Pero no me has hablado de las causas. ¿Todo esto por qué se está produciendo? Al margen de las mejoras, pero ¿hay causas político-ideológicas en el descenso de la natalidad? Existen, lo que pasa es que hay, en mi opinión, hay muchas más que son el cambio de una sociedad, como decía, tradicional a la moderna. O sea, en la sociedad rural... ¿Pero por qué una sociedad moderna tiene que estar condenada a tener menos hijos? Vamos a ver, antes se tenían hijos por varias razones. Una, éramos, en el buen sentido, más primitivos, más básicos, que aquí parece que todos los sofisticados, bueno, no necesariamente, y una de las cosas básicas era tener hijos. En la sociedad rural había 2 razones de utilidad para tener hijos, rural tradicional. Una, pronto era mano de obra, o sea, los hijos enseguida, y te cuidaban de mayor. Vivimos en ciudades y el Estado nos cuida de mayor. O sea, la pensión, el Estado, con las pensiones de jubilación, que son estupendas, nos quita una razón para tener hijos. Hay razones ideológicas como la descristianización, etcétera, en la parte que se había producido, digamos, más forzada, eso sin duda. El feminismo inicial, que yo soy feminista inicial, es decir, la igualdad básica es totalmente justa y necesaria. Ahora, hay un feminismo moderno que es antifamilia, antihijos, antihombre. ¿Por qué? Pues porque cree que lo único importante para la mujer es el dinero y el poder, ¿no? O sea, y eso, lógicamente, los hijos siempre van a costar dinero, siempre te van a costar... O sea, si tu único esfuerzo, dedicación... Si tu único valor es el dinero, el hijo es un pésimo negocio, seas hombre o mujer. Ahora se habla de que a las mujeres les cuesta en sueldo la brecha salarial famosa, que si tienen hijos cobran menos. Bueno, los hombres a lo mejor no nos bajan el sueldo, pero el dinero que nos cuesta, o sea, no me lo quitan en mi sueldo, pero lo pago yo.
O sea, el dinero que me cuesta criar a mis hijos, a los que adoro, si pensase solo en el dinero no los tendría. Y vivimos una sociedad que lo único que quiere está obsesionada con el dinero. Pero una obsesión que el dinero está muy bien. Vamos a ver, si no podemos ser solo espíritu, eso lo seremos cuando muramos, pero ahora mismo estamos en la tierra. Pero si solo somos materia, solo somos dinero, solo somos poder, es la única obsesión que tenemos, no tendremos hijos porque estorban. Entonces, hay motivos ideológicos. El aborto, que es una cosa muy ideologizada, necesariamente... ¿Los números que representan el aborto son despreciables o de verdad están operando en esa despoblación? Vamos a ver, el aborto en España son unos 100.000 abortos al año, en media desde hace X años, y eso es... 100.000, y me estás hablando que estamos perdiendo 50.000 sí, españoles al año. Exactamente, representan... O sea, son números muy representativos. Son muy representativos. Lo que pasa es que es verdad que si una sociedad no quiere tener hijos, aunque tú mañana prohíbas el aborto, que por razones morales podemos debatir si sí o si no, si la gente no quiere tener hijos, aunque tú prohíbas el aborto seguramente no los va a tener, porque va a tomar precauciones. ¿Qué sí tendríamos que hacer? Cuando el Estado facilita el aborto, está mandando una señal a la sociedad que no le importa nada si tú tienes hijos o no. Oye, que tienes un hijo y no lo quieres tener, vale, yo te pago el aborto. Eso es una señal nefasta. Ahora, te digo, lo mismo que te digo una cosa, te digo otra. Si la sociedad no quiere tener hijos, si tú no quieres tener hijos y prohíben el aborto, tomarán más precauciones. Por tanto, el aborto tiene un efecto, pero no es linealmente, si hay 100.000 abortos, nacerían 100.000 niños más. Ya. ¿Cuándo nacerían 100.000 niños más? Cuando hubiese un clima pro natalidad, que tener niños es bueno, que es malo no tenerlos, que si te quedas embarazada y no quieres tener el niño, te facilito por todos los motivos que puedas que lo des en adopción. O sea, imagínate que el Estado nos garantizase que podemos dar el niño en adopción a un hijo no deseado. ¿Qué pasaría? Pues que habría mujeres que lo darían en adopción y otras que seguramente, pasado el primer susto y pasado el primer miedo y pasado el primer tal, casi todas, yo apuesto lo que sea que casi todas, pasado, como se dice coloquialmente, pasado el tirón, se lo quedarían. Porque está en el instinto, está en... Y dice, oye, pero si esto te vas haciendo la idea, ay, que se lo quede otro. Eso, por ejemplo, el Estado no le importa. Otro tema ideológico es el divorcio. Vamos a ver. Una cosa es que en una sociedad moderna y libre haya una cantidad de gente X que se divorcie, que por desgracia hay parejas que salen mal, y otra cosa es que no se case. En España más de la mitad de la gente ya no se casa, y de los que se casan se divorcia un porcentaje altísimo. Eso ha sido facilitado por los estados, por las ideologías, facilitado. Ley de divorcio exprés de Zapatero. Vamos a ver, existe una facilidad para reconciliarse, por ejemplo, una pareja que se ha roto, ¿cuánto te facilita el Estado volverte a recasar si ya has estado casado? Tendría que ser facilísimo. Por ejemplo, ¿no? ¿Eso por qué no se hace? ¿Qué pasa? ¿Que da gusto que haya parejas rotas? Y sobre todo cuando hay víctimas pequeñitas, que son los niños, porque todavía una pareja que no ha tenido niños o que son muy mayores, bueno, pues es una pena para ellos, se ha roto su pareja. Pero es que cuando tenemos víctimas de por medio, cuando una pareja se rompe antes de tener niños, va a tener menos niños esas personas, va contra la natalidad. O si se rompe antes de tener los niños que habría podido tener. ¿Dónde se da el fenómeno? Las políticas, sí. Vamos a seguir con la ideología, porque me estás... y luego hay ecologistas, ya por ideología, por terminar, el ecologismo moderno es como el feminismo. El ecologismo inicial es fantástico, yo soy ecologista, ahora hay un ecologismo moderno pasado de vueltas que dice que el ser humano es dañino para el planeta, que no hay que tener niños... Ahí va yo. La superpoblación que está acabando con los recursos, está acabando en última instancia, acabará con la especie humana porque somos demasiados. Bueno, eso primero, la natalidad en todo el mundo, como decíamos, ha caído tanto que ya estamos casi en el nivel de reemplazo a nivel global, y dentro de poco lo estaremos. O sea, la población mundial va a dejar de crecer en 20, 30, 40 años al ritmo que vamos. Número 2, han crecido mucho más los recursos, porque el ser humano crea recursos. Es verdad que hay recursos que no son renovables. Son limitados. Sí, limitados, pero la gran mayoría de los recursos el ser humano es capaz de crearlos y racionalizar su uso. El razonamiento además es bastante mostrenco, porque si de verdad no hubiese recursos para todo, por ejemplo, para tener un coche propio, yo prefiero estar vivo a tener un coche. ¿Tú qué prefieres? O sea, podemos ir en transporte colectivo, no sé, el razonamiento es mostrenco, ¿no? Entonces hay un ecologismo, insisto, que está pasado de vueltas. Yo creo que eso sirve además de excusa a mucha gente que no ha tenido hijos y se siente, que es una desgracia, o no, pero que se siente un poco a veces culpable. Y dice, no, si encima hago un bien para el planeta. Digo, pues mira, oye, si no has tenido hijos, pues nos callamos, no pasa nada, no es obligatorio tener hijos, y no pasa nada si una minoría de gente no tiene hijos, si el resto compensa, no pasa nada. Toda la vida ha habido gente que no ha tenido hijos, había muchos curas antes, más monjas que ahora, y la sociedad tenía hijos. No pasaba absolutamente nada porque una parte no tenga hijos, no pasa nada siempre que el resto compense. Pero no me saques pecho, de no, si yo hago un favor al planeta.
Es que lo que estoy leyendo últimamente en muchos reportajes y en muchas noticias es precisamente eso, no tenga hijos los movimientos antinatalistas. Exacto. Y luego ya eso a nivel planetario, pero es que a nivel español, vamos a ver, ¿a mí de qué me sirve, por ejemplo en dinero? ¿A mí de qué me sirve vivir en una comunidad de vecinos, que todo el mundo sea rico y tenga unos trabajos fantásticos y yo estoy en el paro y estoy en la miseria? Dice, no, es que en media en esta comunidad somos muy ricos. Bueno, pues si en el planeta, en media, hay mucha población en otros sitios, a mí ver a mi España querida muriéndose, yo soy asturiano de nacimiento, Asturias es la primera región de España y de Europa, es la que tiene menos fecundidad de toda Europa, que se queda sin gente sin nada cambia. Bueno, a mí no me consuela nada que en Nigeria nazca mucha gente, que nace mucha gente. Dice, no, como el ser humano sé que no vamos a desaparecer, porque en Nigeria está creciendo la población, pero es que a mí me da mucha pena que desaparezca mi Asturias y mi España y mi Europa, me da mucha pena. Bueno, pues mi última pregunta va precisamente relacionada por ahí, Alejandro. Habla mucha gente de que ante el problema, incluso son portavoces oficiales de estados o de organizaciones como la Unión Europea o como la ONU, que ante el desafío de la baja natalidad o de la despoblación, hablan de lo que se ha venido a llamar una sustitución demográfica. Bueno, si nuestros nacionales no tienen hijos, traigamos inmigrantes y así compensamos. Eso no ha funcionado en ningún lado. La inmigración en dosis, digamos, moderadas, que se puedan asimilar digamos, al país de acogida y gente con una cualificación profesional razonable, no digo altísima, pero razonable, funciona y está bien. Pero la inmigración, y además últimamente la inmigración tiene un problema tremendo para asimilarse bien, es que los estados de bienestar dan incentivos para venir sin trabajar. O sea, la inmigración tradicional solamente tenía un plan A, que era trabajar, trabajar o trabajar. Entonces llegas ahí, tienes que trabajar. Y el que trabaja en cualquier sitio crea riqueza y es una persona que no es un parásito. ¿Qué pasa con los estados de bienestar modernos? Que te permiten vivir sin trabajar. Y eso no es culpa del inmigrante, ¿eh? El inmigrante no decide los presupuestos generales del Estado de España, no tiene ninguna culpa. Quien regala el dinero del contribuyente no es el inmigrante, es el político, el funcionario, es la sociedad que no dice, oiga, eso no es correcto. Aquí que vengan los inmigrantes que necesitemos, vamos a acogerles con cariño, vamos a darle como nos acogieron en otros países cuando fuimos nosotros, pero los que necesitan, los españoles que iban a Alemania, no iban a cobrar subsidios, iban a trabajar en sitios que hacía falta mano de obra. Entonces, los inmigrantes que necesitemos funcionan. La sustitución de población no ha funcionado en ningún lado, y ha dado lugar a conflictos muy fuertes. Por tanto, ojo con la inmigración en pequeñas dosis, en dosis adecuadas, perfecta, y además es humano, en dosis pasadas de vueltas, desastre. Bueno, Alejandro Macarrón, ya saben ustedes que es ingeniero, pero se dedica, ha escrito muchos libros sobre demografía. Este es el último, Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, a la catástrofe por la baja natalidad. Yo creo que ha sido muy interesante, Alejandro. Sí, el libro se compra solamente en Amazon, solamente es accesible, no está de momento en librerías, vamos a intentar llevarlo a librerías, pero en Amazon, en Internet, se puede comprar. Le repito el título, Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, Alejandro Macarrón. Mil gracias por estar aquí, Alejandro. Mil gracias a ti ha sido un placer tenerte aquí.